Y a continuación, Maite, que es, como os he dicho al principio, técnico de psicosociales en Osalan, es enfermera, especialista en salud mental y salud laboral, y el título de su ponencia, Prevención y Gestión de la Violencia en Osalan. Cuando quieras, Maite. Vale. Bueno, kaixo, eguerdion. Urtero bezala, hemen gaude, arrisku psikosozialei buruz hitz egiteko, gure esperientziak mostratzeko, eta urtero bezala, mila esker guztioi hemen egoteagatik. Nik kontatuko dizuet Osalanen egiten duguna, eta nire aurkezpena 3 zatitan banatuko ditut. Lehenengoan, saiatuko naiz azaltzen, prebentzioaren arloan egiten duguna. Hau da, helburu garrantzitsuena prebentzioa. Bigarrenean, esango dizuet, zer ito eta nola egiten dugun gure Osalanen salaketa bat ailegatzen zaigunean. Bortzakeria inguruko salaketa bat. Eta ja bukatzeko, aurkeztuko dizuet gure datuak. Azken 5 urteetan datuak. Bueno, decía que como todos estos años estamos aquí mostrando nuestras experiencias y nuestro trabajo en relación a los riesgos psicosociales. Osalan lo que va a presentar hoy es el trabajo que hace habitualmente en el día a día. Nuestro pilar básico de actuación es la prevención. Esto lo contaré en al principio de nuestra presentación. En otra segunda parte voy a intentar contaros cuál es la manera de proceder de los técnicos y técnicas de nuestra unidad cuando nos llega una denuncia por un caso de violencia, que como podréis ver, pues no es lo mismo que la actuación que realiza Inspección de Trabajo. Y por último, pues os voy a mostrar los datos que tenemos desde que esta unidad de psicosociología pues se crea en Osalan, los datos no solo en relación a la violencia, sino también a las denuncias que ha habido en relación a los problemas existentes en las empresas con las herramientas preventivas existentes. Bueno, como os decía, nuestro pilar de actuación más fuerte es la prevención. ¿La prevención cómo? Pues definimos 3 áreas de competencia: la información, la formación y la sensibilización. ¿Que cómo la hacemos? Bueno, pues creo que muchos de los que estáis aquí y muchas conocéis el trabajo que estamos realizando. Hemos desarrollado diversos materiales formativos como guías de prevención de riesgos psicosociales, colaborando con el Observatorio para realizar un protocolo de acoso. Estamos realizando trípticos, carteles para las empresas de ya basta, no tolerancia a conductas de este tipo, conductas inadecuadas en los centros de trabajo. Además, pues anualmente desarrollamos una serie de talleres que tengo que decir que nos hemos centrado en su mayor parte con los representantes de los trabajadores y trabajadoras, porque quizás han sido los que más han demandado nuestra intervención. Talleres en los que se informa de lo que son los riesgos psicosociales, de las consecuencias y de que efectivamente estos riesgos se pueden prevenir, que existen herramientas preventivas en las empresas. Además, organizando este tipo de jornadas, intervenimos en medios de comunicación informando a todos los trabajadores y trabajadoras que es importante actuar y que esto también es un problema laboral. Y, cómo no, disponemos de una página web, Psicopreven, que está actualizada. En el campo de la investigación,
pues lo que intentamos es actualizar la realidad de la prevención de los riesgos psicosociales en nuestra comunidad. Este año, que esto también sirve como entraría dentro de las competencias de información y formación, hacemos campañas de sensibilización en las empresas. Y este año, ahora os presentaré los resultados, hemos hecho una campaña en el sector dirigido a los vigilantes de seguridad, vigilantes y vigilantas. Y, por supuesto, asesoramiento a todo tipo de consultas y a todos los actores o protagonistas que intervenimos en la prevención de esta disciplina. Os voy a contar un poquito cuáles han sido los resultados de la campaña de este año, que, como digo, ha sido dirigida a los trabajadores y trabajadoras de seguridad. Bueno, como podéis ver aquí, han participado 36 empresas. Los trabajadores en su mayoría son hombres y en su mayoría son fijos. El tamaño de las empresas han sido de un tamaño de 50 a 99 trabajadores y, en segundo lugar, de 10 a 49 trabajadoras, siendo muy poquitos los que ha habido mayores de 500 y menores de 9 trabajadores. Bueno, ¿qué hacíamos en estas campañas? En estas campañas nosotros informábamos al empresario de que íbamos a acudir a hacer una visita con la finalidad preventiva. Siempre nosotros decimos que deberá estar el representante de las personas trabajadoras y les decimos que nos gustaría ver la documentación preventiva que tienen en cada centro de trabajo. La modalidad preventiva que nos hemos encontrado en su mayor parte ha sido de un servicio de prevención propio, seguido de un servicio de prevención ajeno, y solamente en una empresa tenían como modalidad preventiva un técnico designado. De las 36 empresas, 35 disponían de plan de prevención, evaluación de riesgos, planificación de la actividad preventiva, de información y formación a la plantilla y de plan de emergencias. Y ya centrándonos en el ámbito que nos corresponde a la disciplina de psicosociales, bueno, pues como podéis ver en esta pantalla, un 72,22% de las empresas habían empezado a realizar la evaluación de riesgos psicosociales y un 77,77% disponían de un procedimiento, de algún tipo de procedimiento de prevención y resolución de conflictos. Tengo que decir que me llama la atención que, además de las empresas visitadas, en 4 de ellas se había realizado una reevaluación de los riesgos psicosociales. ¿Por qué se habían realizado estas evaluaciones de riesgos psicosociales? Bueno, pues como podéis ver allí, en su mayor parte se ha realizado por haber habido una propuesta del servicio de prevención y por iniciativa de la empresa. La metodología empleada, como en casi todos los años os cuento, es la cuantitativa y, sobre todo, la metodología del Instituto de Seguridad y Higiene en el Trabajo, el FSICO. En 9 centros, además de hacer la técnica cuantitativa, se había aplicado la técnica cualitativa. El dato que voy a contaros ahora me sorprende gratamente, porque hasta estos años lo que veíamos es que llamaban evaluación de riesgos psicosociales a hacer el diagnóstico, a hacer el cuestionario, y nos quedábamos aquí. Pero este año, como podéis ver, 15 de 36 empresas tenían realizada ya la planificación preventiva y no era general. Se había informado de los resultados a las personas trabajadoras y en 10 de ellas se había realizado seguimiento. En relación a los tipos de procedimiento y resolución de conflictos, al igual que las evaluaciones de riesgos psicosociales, se habían realizado en su mayor parte por una propuesta del servicio de prevención o por iniciativa de la empresa. Y 10 eran específicos de acoso. Bueno, la última pregunta era a ver si eran conocedores en la empresa de algún tipo de problemática psicosocial en los 3 últimos años.
Y ante esto, las 36 empresas visitadas nos han contestado que entre las 36 se habían registrado 41 casos. 35 eran relacionados a la violencia física externa y 6 casos a violencia psicológica interna. Como resumen de esta campaña, tengo que decir, y además contenta, que creo que ha aumentado la información, la sensibilización y la concienciación en relación a la prevención de los riesgos psicosociales. Cada vez son las empresas más las empresas que disponen de herramientas preventivas al respecto. Sí que tengo que decir que, bueno, todavía nos falta un poquito para, no solo tenemos que conocer el diagnóstico, sino una vez de ver qué es lo que está ocurriendo y qué problemas tenemos, debemos de actuar. Además, bueno, pues sí que somos conocedores de los casos de violencia externa, pero de los casos de violencia psicológica interna somos muy poquitos conocedores. Esto me hace pensar que igual las trabajadoras y los trabajadores pues buscamos otras vías, no las preventivas. He traído también un poquito, para comparar un poquito los resultados, los que presenté el año pasado en relación a la violencia, cuando presentamos el mapa, la revisión del mapa que se hizo en un inicio en el 2012. Que como podéis ver, era una campaña que fue dirigida a los servicios de prevención. Los servicios de prevención nos decían de cuántos casos eran conocedores en los últimos años, los 3 últimos años, de problemas de violencia. Y decían que en la comunidad autónoma habían sido conocedores de 317 casos de violencia psíquica. En su mayor parte eran conocedores porque había habido una actuación de inspección o una denuncia por parte del trabajador o trabajadora. Sin embargo, los casos se disparaban cuando se hablaba de violencia física. Se disparaban, eran, pues no sé, ahora voy a multiplicar, 9 veces mayor que los casos de violencia psicológica. Se disparaban a 2.750. Quizás decían que era porque últimamente se estaba comunicando más este tipo de problemática. También tengo que decir como conclusión de la campaña que sí que hay un mayor número de empresas que disponen de procedimiento de prevención y resolución de conflictos, que muchos de ellos no se adaptan a la realidad de la empresa y que en muchos de ellos, como hemos estado hablando hasta ahora, la participación de los trabajadores y trabajadoras y sus representantes del empresario, el compromiso del empresario es importantísimo. Pero en muchos de los protocolos lo que había ocurrido es que se había informado a la parte que nos representa, a los trabajadores y trabajadoras, no dándoseles la oportunidad de participar y consultar. Bueno, ahora ya voy a contaros un poquito cuando esta prevención no ha llegado y nos encontramos con problemáticas en las organizaciones, cómo nos llegan a nosotros. Bueno, pues nos llegan a través de personas que vienen a consultarnos, que tienen un problema y cómo deben actuar, a través de denuncias y a través de accidentes. A través de denuncias, cuando a nosotros nos llega una trabajadora o un trabajador con una problemática que ha intentado resolver dentro de la propia empresa y no han encontrado una salida que ellos ven oportuna, se dirigen a nosotros o a Inspección de Trabajo para hacer una denuncia. Cuando a nosotros nos llega la denuncia, nosotros lo remitimos a nuestra autoridad laboral, que es Delegación de Trabajo. Y es Delegación de Trabajo el organismo que decide si Osalan va a intervenir o no, y si decide intervenir nos pide que emitamos un informe al respecto. Esto me gustaría dejar muy claro porque a veces creo que nos creamos falsas expectativas y quiero dejar bien claro que Osalan es un organismo asesor.
que desde luego nuestra intervención no va para la búsqueda de culpables ni de responsabilidades legales, sino que tiene unos objetivos preventivos. Nosotros vamos a las empresas para que se determinen qué condiciones desfavorables están facilitando esta problemática, se determinen y se adopten unas medidas correctoras y preventivas para que esto no vuelva a ocurrir. Esto quiero que quede claro, por favor. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Cuando nos llega una solicitud de delegación de trabajo para que emitamos el informe oportuno, lo primero que hacemos es contactar con la persona denunciante. Una vez que hemos hablado con la persona denunciante, que a veces suele venir con el representante en materia de prevención de la empresa, nos ponemos en contacto con la empresa y pedimos que estén nuestros representantes en la visita. Muchas veces está el servicio de prevención que nos puede aportar datos, y en el caso de los accidentes, pues hablamos con posibles testigos que suelen ser en estos casos muy poquitos. Además, solicitamos a la empresa una serie de documentación preventiva en relación a esta disciplina. Desde luego solicitamos la evaluación de riesgos psicosociales y su planificación preventiva. Si disponen de algún procedimiento de prevención y resolución de conflictos, si ha habido otros casos, qué actuación se ha llevado a cabo, y otros datos que son indicadores que nos parecen de interés, como son el absentismo, la siniestralidad y, como he dicho antes, la posibilidad de que haya habido otros casos. Una vez que hemos hecho un estudio de esa documentación, elaboramos un informe y lo derivamos a la autoridad laboral. Pero al denunciante o la denunciante le informamos que puede recoger nuestro informe en la autoridad laboral, y a la empresa les enviamos las medidas preventivas que hemos acordado. Y, por supuesto, realizamos un seguimiento de las recomendaciones. Si estas recomendaciones que nosotros no hemos realizado no se llevan a cabo, volvemos a enviar un informe a delegación de trabajo diciendo que en la empresa no nos han hecho caso. Bueno, y por último os voy a mostrar un poquito cuáles han sido las denuncias y accidentes que hemos recibido desde que la unidad se creó. Se creó en el año 2012 y, bueno, hemos diferenciado 3 columnas. Las 2 primeras son en relación a denuncias, lo que pone herramientas preventivas y violencia, y la otra columna es accidentes. Bueno, voy a centrarme primero en el tema de los accidentes. Como veis, desde el año 2012 a la actualidad, solamente hemos recibido en Osalan 7 comunicaciones de accidente por violencia con baja. De estos 7 accidentes por violencia, 5 han sido por violencia física y 2 por violencia psicológica. Y quiero dejar claro que estos 2 accidentes por violencia psicológica han sido aceptados reconocidos como accidentes porque ha habido una sentencia. Luego, reconocidos por la Mutua como accidentes laborales, han sido accidentes por violencia física. Ahora vamos al tema de las denuncias. Bueno, pues en las denuncias, en el 2012 hay una denuncia en relación a algún problema existente en alguna empresa con la evaluación de riesgos o el procedimiento, en este caso era con la evaluación de riesgo psicosocial. Vemos que en el 2015 hay un despunte sobre las denuncias que nos llegan por violencia. Tengo que decir que violencia psicológica, porque de estos 9 casos que tenemos aquí de denuncias, 2 de ellos habían sido violencias físicas inicial y violencia psicológica. Pero cuando la Mutua considera que las lesiones físicas se han curado, les han dado el alta, y entonces el trabajador o la trabajadora ha hecho una denuncia por la problemática psicológica que tiene. Luego, el despunte de los accidentes de las denuncias ha sido en el 2015, y este año
la mayor parte de las denuncias han sido por algún problema en relación bien a procedimientos o a las evaluaciones de riesgo psicosocial. De las denuncias por accidentes de trabajo que hemos recibido, que son 7, vuelvo a decir, 6 eran varones y una mujer. De los 23 casos de denuncias de violencia psicológica, como he dicho antes, 2 eran por agresión física reconocidos por la Mutua, 15 afectados eran hombres y 8 eran mujeres. En su mayor parte pertenecen al sector servicios, 2 de ellas a industria. Las denuncias han sido puestas en su mayoría por los trabajadores y trabajadoras afectadas, 6 por los delegados y delegadas y 1 ha hecho la empresa porque tenía un problema con uno de los líderes del grupo. Y si nos centramos por territorio, vemos que 18 han sido recibidas en Álava, 4 en Vizcaya y 1 en Guipúzcoa. Y acabo, sí. Y en relación a las denuncias de herramientas preventivas, bueno, pues 18 han sido las denuncias por este problema, 16 han sido puestas por los representantes de la población, de las personas trabajadoras y dos pues trabajadores y trabajadoras. Bueno, y esto sí que voy a ponerlo porque no todos somos de Bilbao, otros somos de Vitoria, que es precioso, y ahí os lo dejo. Muchas gracias.